Bueno, polinomios. Vimos suma de polinomios, resta de polinomios. Voy a hacer igual un repaso así muy veloz de qué era un polinomio, o sea, qué era lo que teníamos que tener en cuenta para un polinomio. ¿Sí? Suma, resta de polinomios no tendría que presentar dificultades. La multiplicación de polinomios, ahí es donde se empieza a complicar. ¿Sí? Vamos a ver que la multiplicación de polinomios tampoco es tan complicada. Ya en la división de polinomios, no es que es difícil, porque de hecho los polinomios que nosotros vamos a hacer divisiones no van a ser tan difíciles, pero hay que prestar atención. Lo que tiene polinomios es que a veces, en algunos ejercicios, son muy cuentosos y requieren estar muy atentos. Si yo estoy practicando y haciendo 20.000 actividades al mismo tiempo, es recontra fácil equivocarse. ¿Sí? También entiendo de que a veces la responsabilidad de uno no me queda otra que hacerlas practicar mientras estoy haciendo otras actividades. Bueno, nada, entonces tratar de, yo les voy a ir dando algunos tips, por decirlo de alguna forma, para evitar errores que son, entre comillas, muy evitables. Entonces, primero, ¿qué era un polinomio? Aclaración importantísima. Siempre los polinomios son funciones, con lo cual son funciones que dependen de una variable o más variables. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar con una sola variable. ¿Sí? En general la vamos a anotar con la letra X, pero sepan que se puede anotar cualquier letra. Cualquier letra puede ser como variable, hasta incluso uno puede poner un símbolo. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Si uno es fanático del hashtag, entonces puede hacer que la variable sea el hashtag. ¿Sí? No sería lo ideal porque en general en la bibliografía que hay el numeral significa otras cosas. Pero bueno, pero uno podría hacer eso, uno podría hacer eso. Lo que tiene que tener en cuenta es que la variable siempre uno la indica que está entre paréntesis. ¿Por qué? Porque después cuando nosotros evaluemos en un punto, en un valor, reemplazamos esa variable por el valor que vamos a evaluar. Entonces, ¿qué es lo que tiene un polinomio? Tiene los coeficientes, que son números reales, y la variable elevada a exponentes naturales. ¿Sí? Y yo sé que hay un par que están nuevos y me van a decir, profe, ¿qué está escribiendo? Ahora lo voy a explicar. Bien, el numerito de abajo, ¿sí? Yo algunas cosas las voy a explicar desde cero. Tal vez para algunos es obvia, para otros no es tan obvia. ¿Sí? Al numerito de abajo se le llama subíndice. ¿Sí? Entonces, el subíndice, fíjense que coincide. Si yo tengo el subíndice n, acá tiene la n. Algo para tener en cuenta dentro de la matemática, ¿sí? General, ¿sí? De todo lo que es el lenguaje y la escritura de la matemática. Cuando yo uso una letra y después vuelvo a usar la misma letra, estoy hablando de que es lo mismo. ¿Sí? Le estoy dando el mismo valor. Entonces, si yo tengo acá una n y acá tengo una n, es porque estoy hablando de lo mismo. ¿Sí? Los subíndices en general se utilizan para indicar como que están relacionados a algo. No es que yo le voy a hacer alguna operación. ¿Sí? Es como algo como que los nombra. ¿Sí? Entonces, a sub n es el coeficiente recordemos, es el número que va a estar multiplicando, ¿sí? Es el coeficiente de la x elevada a la n. A sub n es el coeficiente de la x elevada a la n. A sub n menos 1 es el coeficiente de la x elevada a la n menos 1. ¿Sí? ¿Por qué la sub 0 no tiene x a la 0? Y porque x a la 0 me da 1. Entonces va a ser siempre el número que está solo. El a sub 0 es el número que está solo. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Perfecto. Bien, ahora, a sub n vamos a pedirle que sea distinto de 0. ¿Sí? ¿Por qué le vamos a pedir que sea distinto de 0? Porque así yo ya sé que en qué momento empieza. Porque si yo digo que es 0 por x a la 125, y en realidad eso es lo mismo que no esté. ¿Se Sí, entiende? en las actividades había un ejercicio así que te pedía que digas el grado del polinomio y te ponía 0x a la 5 y después te Claro. ponía 1x a la 3. Entonces ahí
entra Ahí es en juego donde esto. varios se confunden. Entonces, uno lo que puede empezar a decir dentro de lo que es la escritura matemática, dice, bueno, listo, el A sub n tiene que ser distinto de cero. Listo. Y fíjense un detalle que no es menor, que yo los voy ordenando de mayor a menor. ¿Sí? Con lo cual, de esta forma, nosotros ya podemos definir lo que es el grado del polinomio. El grado del polinomio va a ser el exponente más grande al que aparece elevada a la variable, cuyo coeficiente es distinto de cero. ¿Sí? Ahora, si nosotros decimos que el A sub n ya es distinto de cero y lo ordenamos así de mayor a menor, y claramente, entonces el grado del polinomio va a ser n directamente. ¿Sí? En el ejemplo, no sé quién fue el que habló ahí, en el ejemplo decía, bueno, si yo me aparece 0x a la 5 más 1x al cubo, y bueno, el grado del polinomio es 3, porque el 0x a la 5 no me sirve. Ese 0 hace que no me dé nada, no me cambian absolutamente nada, no me suma ni me resta nada. ¿Sí? Entonces lo tiro. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bien. Al A sub n se lo llama coeficiente principal. Y al A sub 0 se lo llama término independiente. O también, si uno lo va a graficar, ordenada al origen. ¿Sí? Ahora, con los polinomios, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Fíjense que yo los tengo separados según el grado. O sea, no los junto todos. Si lo pudiera juntar todo, directamente no lo tendrías escrito todo separado. Entonces, ¿yo puedo sumar polinomios? Sí, puedo sumar polinomios. ¿Puedo restar polinomios? Sí, puedo restar polinomios. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Yo voy a poder sumar los términos que tienen la x con el mismo grado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo p de x, que es 7x a la 5 menos 4x al cubo, y tengo q de x, que es 8x a la 4 más 2x al cubo menos 3. Bueno, en principio yo puedo multiplicar un polinomio por un número. O sea, ¿puedo hacer 7 por p de x? Sí. ¿Qué sería hacer? 7 por todo el polinomio. Entonces acá tengo que hacer la distributiva. ¿Qué es lo que hago? Multiplico cada término, lo multiplico por 7. Entonces me va a quedar 7 por 7, me va a quedar 49. La x a la 5 me va a quedar igual. Respeto el signo, menos 7 por 4 me queda 28, x a la 3. Entonces yo podría hacer, por ejemplo, menos 2 por q de x. Y esto va a ser menos 2 por todo este paréntesis. Ya estaba haciendo la cuenta de antes. Menos 3. Entonces me queda menos 16x a la 4 menos 4x al cubo más 6. ¿Se entiende? Entonces esto de acá me dio 7p de x y este de acá me dio menos 2q de x. ¿Sí? Puedo multiplicar por números. También podría ser 7p Profe, una de x. consulta. Sí. Una vez que bajas, o sea, una vez que le pones el producto, Sí. ¿lo dejas igual? ¿A qué te Ponele, vos referís con pusiste lo dejas igual? menos 2 por Q, digamos, Sí. y lo bajas igual, o sea, no es que dejas después Q de X es igual, claro, ahí, No. ponele. Puedo decir porque si paso el menos 2 dividiendo. Claro, Claro. ponele. Ese es uno de los errores más comunes que vemos los profes, es que enseguida quieren despejar. O sea, ven una X y tengo la tentación de despejar. Algo voy a despejar. No, No. igual no era esa mi pregunta, sino en el sentido de que vos ya estás usando el menos 2 del lado derecho. Sí, lo No lo puse en los dos borrás. lados igual, ¿eh? Claro, sí, por eso, no lo borrás. O sea, No. listo, perfecto. Si yo lo borro acá,
Claro, no es sabes que falso. ya, porque ya no es Q de X, o sea, sería menos 2 Claro, Q de X. es un Ah, polinomio claro. nuevo. Sería como parte de enunciado nada más eso. Sí, ponele. Pero el tema es este. A ver, si yo lo que estoy buscando es menos 2Q de X, yo de este lado tengo que seguir dejando menos 2Q de X. Uno de los errores que suele suceder es que esto, o sea, escriben esto y después ¿qué hacen? Pasan el menos 2 dividiendo a todo. Cuando pasan el menos 2 dividiendo a todo, obtienen de vuelta este. Obtienen Q de X. Si es que encima la división la hacen bien, ¿no? Porque tal vez la división ni siquiera la hacen bien. ¿Sí? Porque a veces el error más común es que solamente al 6 le dividen por menos 2. Entonces me quedan dos cosas distintas de Q de X cuando no tendría sentido. A ver, ¿qué es lo que hice yo? Si yo tengo que Q de X es igual a esto, entonces si yo a esto lo multipliqué por menos 2, a todo esto lo multiplico por menos 2. Para seguir manteniendo la igualdad. ¿Se Perfecto. entiende? Sí, 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 Acá perfecto. lo que Gracias. estoy haciendo, está buenísima la pregunta, pero acá lo que estoy diciendo es, bueno, estoy indicando qué operación le hice a Q de X. ¿Sí? Ahora, yo voy a utilizar esto. 7p de x, porque ya voy a usar el resultado de este, menos 4 por q de x. ¿Sí? Y puse menos 4 a propósito, porque no voy a usar esto para no confundir. Entonces, tengo que hacer 7 por 7x a la 5 menos 4x al cubo menos 4 por todo el q de x. ¿Sí? Y detalle importantísimo para evitar errores. Usen los paréntesis. ¿Sí? Y si necesitan, escriban 2, 3, 4 renglones más. ¿Sí? Es fundamental eso. Sobre todo si alguno tal vez o hace un tiempo que no toca matemática o nunca fue el fuerte matemática o le costaba o lo que fuera, no importa. Las razones que sean, ¿sí? Hasta incluso si a uno le es muy fácil matemática y dice, bueno, esto lo hago enseguida, sepan que nosotros los que somos profes, los que estudiamos la licenciatura y demás, también usamos paréntesis y hasta a veces hacemos en varios renglones para evitar errores, sobre todo en los exámenes. En los exámenes, o sea, usamos muchísimos más renglones, a veces si tenemos que hacer cuentas, para evitar errores. O sea, porque es re fácil confundirse. Entonces, ¿a qué voy? Bueno, acá, en este caso, como está al principio y la cuenta ya la hicimos acá, voy a copiar lo mismo. ¿Sí? Porque yo ya tenía la cuenta. Acá voy a dejar el menos y voy a hacer el paréntesis, lo que me queda. 4 por 8 es 32, x a la 4, más 8, x a la 3, menos 12. Paso siguiente, 49x a la 5 menos 28x al cubo. Y recordemos que el menos me va a cambiar todos los signos que tengo adentro del paréntesis. ¿Sí? Con el más no me pasa absolutamente nada. Me sigue manteniendo los mismos signos. Pero el menos me cambia todo. Profe, lo interrumpo un segundo. ¿Sí? El menos 4, Sí. me perdí si era menos 2, no entendí el menos 4. Viene de acá, que es otro ejemplo. Acá puse con el menos 2, es un ejemplo para multiplicar un polinomio por un número. ¿Sí? Sí, Acá puse el 7, que es un ejemplo para multiplicar un número por un polinomio. ¿Sí? sí, sí, Y ahí lo acá veo. puse cuando yo tengo una multiplicación de números con polinomios y una suma o una resta. El menos 4 es distinto, es otro ejemplo. Ah, ok, ok. ¿Sí? Sí, Tal vez te mareó de que justo usé el 7, que es el mismo de acá arriba, entonces pensabas que tenía que usar el menos 2. correcto, sí, por eso no. ¿Sí? Gracias. Pero no, usé el menos 4 para que me quede algo distinto. Cambio todos los signos. Bien, y acá es donde yo les digo de, si necesitan usar un par de renglones más, úsenlos. No pasa nada. Opción 1, ordeno todo.
Al ordenar, tienen que respetar los signos que tienen adelante, ¿sí? Yo hoy corregía ejercicios de otro curso y los errores más comunes que me suelen aparecer es, bueno, supongan que acá tienen un más y acá tienen un menos. Bueno, respetan los signos, los lugares, pero me cambian las cosas de lugar. Entonces me lo cambiarían y me pondrían un más 32 y un menos 28. ¿Sí? Y en realidad yo los puedo cambiar de lugar, los números, los términos, los puedo mover, no tengo ningún problema, pero tengo que seguir respetando el signo que tiene. Si yo tengo menos 32x a la 4, tengo que seguir poniendo menos 32x a la 4. No puedo cambiar como un más, porque estoy cambiando el número. Profe, una consulta así al pasar. Sí, Los ejercicios que mandó para hacer, sí, ¿había que entregarlos? no. Ah, ok. Listo, era solo eso. Bien. Ahora que lo tengo ordenado, los que tienen el mismo exponente los voy a sumar o restar dependiendo de lo que tenga. ¿Sí? El 49x a la 5 está solo. El menos 32x a la 4 está solo. En cambio, menos 28x al cubo y menos 8x al cubo tienen el mismo exponente. Entonces, esos son los únicos que voy a juntar. Menos 28, menos 8, ¿qué me da? ¿Menos 20? Menos 36. Menos 36. Bien, bien ahí. Tal vez alguno pensó con el menos 20. Es un error, pero yo voy a ir tirando errores comunes, ¿sí? Entonces, ¿por qué hago esto de tirar errores comunes? Y justamente porque es lo que algunos tal vez dicen, bueno, no, mejor no hablo, a ver si me equivoqué. Si se equivocan, no pasa nada, ¿sí? Pero que sepan de que ese tipo de errores, tal vez yo tiré el menos 20 y 2, 3 o hasta iría 5 pensaron que me da menos 20, ¿sí? Entonces, nada, ojo, Profe, tengamos en cuenta acomodás que un poquito la cámara, la hoja. Un poco más. Ahí, que se vea la última parte. Ahí está, gracias. ahí está. Entonces tenemos 7 p de x menos 4 q de x, me termina dando todo esto. Esto es lo que llegamos a ver de multiplicación por números de los polinomios, ¿sí? Lo último que llegamos a ver es empezar a multiplicar la x, ¿sí? Hacer como una distributiva de la x o un número por la x con un polinomio. Lo que vamos a ver hoy es, vamos a empezar fuertemente con eso. Vamos a ver un poco, vamos a llegar, espero, a la división por Ruffini. Vamos a hacer varias distributivas y vamos a ver el teorema del resto. Esas son mis ambiciones. Veremos. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió? Sí. Sí, 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 profe. profe. Sí, profe. Sí. Perfecto. Pregunten igual, no, no hay ningún problema. Multiplicación de polinomios. Lo que tenemos que tener en cuenta para la multiplicación de polinomios es esta propiedad. Que a la b por a a la c es a la b más c. Ustedes me pueden decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Todo tiene que ver. ¿Por qué digo que tiene que ver todo? Porque nosotros tenemos, cuando tenemos multiplicando polinomios, tenemos la x está elevada a distintos exponentes. Entonces, cuando estemos multiplicando una x con un exponente por otra x con otro exponente, la base es la misma. Entonces, los exponentes los voy a sumar. ¿Sí? Si yo tengo 2x a la 4 por 5x a la 8, lo que voy a hacer es, los números, los coeficientes, los voy a multiplicar entre sí. Y los exponentes los voy a sumar. O sea, me va a quedar 10 por x a la 4 más 8, me queda 10x a la 12.
¿Se entiende? Pero eso, profe, es lo que pusiste ahí en la fórmula. O eso Sí. sería ponerle un 2x a la 4 por 2x a la 8, ponele. No. ¿Esto es lo que puse en la fórmula? Sí. ¿En qué parte es lo que puse en la fórmula? Que acá estoy usando una propiedad de la multiplicación. Que yo, cuando no hay nada entre el 2 y la x es porque hay una multiplicación. ¿Sí? Empecemos a integrar eso. Porque a veces me dicen, no, pero si yo no tengo el puntito. Bueno, no importa que no está el puntito. 2x a la 4 es 2 por x a la 4. ¿Sí? Entonces, acá yo lo que estoy haciendo es estoy escribiendo 2 por 5 por x a la 4 por x a la 8. Lo ordeno como quiero. ¿Lo puedo ordenar de otra forma? Sí. Pero me conviene ordenarlo de eso. Entonces, ¿qué hago? El 2 por 5 me da 10. Y el x a la 4 por x a la 8, en definitiva, tenemos esto. Tenemos la misma base y distintos los exponentes los voy a sumar. No importa que sean lo mismo, los exponentes los sumo. Si son el mismo, bueno, no pasa nada. Yo lo que necesito es que la base sea la misma. Los coeficientes los voy a multiplicar. Siempre. ¿Sí? Los coeficientes yo los voy a multiplicar. Pero los exponentes los voy a sumar. Escrito de una forma un poco más teórica, ¿cómo me queda? Y me queda que si yo tengo a sub n por x a la n por a sub p por x a la p, ¿sí? Esto me va a quedar a sub n por a sub p, o sea, multiplico los coeficientes por x a la n más p. ¿Sí? Solamente que diría en el 99% de los casos, esto nosotros vamos a poner el resultado. ¿Sí? Acá, ¿qué hice? Puse el resultado, que es 10. 2 por 5 me da 10. Y sumo los exponentes. ¿Se entiende? O sea que en ambos casos es lo mismo. En Estamos ambos haciendo lo casos es lo mismo. mismo. Perfecto. Tenemos que tener en cuenta, multiplico los coeficientes, sumo los exponentes. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener un polinomio que sea p de x igual menos 2x a la 7. ¿Sí? Y ahora, q de x que sea x a la 5 menos 3x al cuadrado más 2. ¿Sí? Y ahora quiero hacer p de x por q de x. Bueno, esto en definitiva va a ser menos 2x a la 7 por x a la 5 menos 3x al cuadrado más 2. De vuelta, como hacíamos cuando teníamos solamente un número multiplicando un polinomio, acá lo que tengo que hacer es de vuelta la distributiva. O sea, que a todo esto lo voy a multiplicar por cada uno de los términos. Entonces, menos 2x a la 7 por x a la 5, menos por menos me va a quedar más 2x a la 7 por 3x al cuadrado, menos por más me va a quedar menos 2x a la 7 por 2. Y ahora, en cada término voy a aplicar esto. Yo tengo menos 2 por 1, me queda menos 2, x a la 7 más 5, más 6, x a la 7 más 2, menos 4x a la 7. Paso siguiente, menos 2x a la 12, más 6x a la 9, menos 4x a la 7. Y esto es p de x por q de x. ¿Se entiende? Sí, profe. Ujú.
Bien. Ahora, esto es si tuve la suerte, la dicha de que me quede un polinomio que tiene un solo término. El tema es cuando yo tengo, por ejemplo, si p de x, vamos a empezar con uno fácil, ¿no? Es x al cubo más 3 y q de x es 2x menos 4. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es, voy a hacer p de x por q de x. Bueno, tengo que hacer x al cubo más 3 por 2x menos 4. ¿Cómo multiplico esto? Distributiva también. La distributiva con los dos. Primero con un término y después con el otro. Claro, o sea, harías x al cubo. X a las por 3 y después con 2x. 3. Claro, o sea, te quedaría 2x a la 4 más, no, perdón, menos 4x al cubo. Menos 4x al cubo. Sí, después más Este lo Por- multiplico. 6x. A ver, vamos por partes. Ok, Por ok, este ok. de acá, Sí, y y a la después por vez- el de atrás. lo tengo que multiplicar por este de acá. Y Exacto. después a este lo multiplico por este de acá y a la Sí. vez lo multiplico por este de acá. Claro. Bien. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros tenemos la multiplicación, en este caso de paréntesis, vamos a generalizarlo así, es que a todos los términos de un paréntesis los tengo que multiplicar por todos los términos del otro paréntesis. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un paréntesis de 3 términos y del otro lado tengo un paréntesis de 5 términos, yo tengo que tener de resultado de la primera multiplicación 15 términos. Después tal vez algunos los puedo juntar porque me dan el mismo exponente. Eso después se ve, cuando uno lo va ordenando. Pero a priori yo voy a tener la cantidad de términos de uno por la cantidad de términos del otro. Entonces, así de la primera multiplicación que yo tenga, de acá me tienen que salir 4 términos. ¿Sí? Vamos a ver que en algunos casos, algunas multiplicaciones, después me quedan 3, me quedan 2, o sea, se cancelan otras cosas, no importa. Esos son casos, o sea... Profe, una pregunta. Sí, ¿Se puede escribir en vez de P de X por Q de X es igual a, bueno, la cuenta Z de X, por ejemplo? sí, vos le podés poner el nombre que quieras. Sí. Ah, no hace Siempre y falta cuando, ponerle... ojo, siempre y cuando la letra esta no la estés usando antes. Ah, ¿Sí? o sea, no hace falta ponerle P de X por Q de X. No, no hace falta. Ah, Este, bueno, gracias. Pero, ¿se entiende esto que digo? Que cuando tenemos una multiplicación, la cantidad de términos de un paréntesis por la cantidad de términos del otro paréntesis me da, en principio, la cantidad de términos que yo voy a tener. Después puede ser que eso se me achique, sí. Que se me agrande, no. ¿Sí? Profe, disculpame, no te quiero interrumpir, pero queda un minuto de reunión. Sí, por eso. Son 7:40, vamos a hacer 7:50, volvemos. La otra vez se me Dale, quejaron profe. que 5 minutos fue un recreo muy corto. Bueno, hacemos 7:50. Dale, genial. Buenísimo, Sí. vale, gracias, profe. Buenísimo, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos Bien, en nos 10. vemos.